Vamos a pasar ahora a la parte más interesante quizás de todo esto, que es la construcción efectiva de una implementación, de un módulo de diseño a partir de uno que tenemos que diseñar. En la definición de esta representación vamos a tener que tener en cuenta todos los aspectos referidos a la satisfacción de los requerimientos que figuran en la interfaz, que sacamos del contexto de uso y tradujimos en la interfaz, y va a tener varias partes que vamos a pasar a desarrollar en lo que queda de la clase de hoy. La primera parte es la definición de la estructura, de la forma en que vamos a representar los datos del módulo que estamos especificando del nivel superior, cómo los vamos a especificar en esta forma de concretar la abstracción. Lo que es más abstracto lo vamos a traducir a algo más concreto a partir de una representación utilizando algún tipo de estructura. Después vamos a tener que explicar cómo se relaciona la abstracción y la representación. ¿Qué quiere decir qué representa qué de la estructura que utilizamos para representar, cómo está siendo utilizada para representar a los elementos del tipo más abstracto. La siguiente componente de un diseño es la de los algoritmos, definir, explicar, mostrar cómo son los algoritmos, cómo se realizan los algoritmos para implementar las funciones que corresponden al tipo abstracto en el tipo menos abstracto, en la representación menos abstracta. Y por último vamos a tener que explicar qué servicios utilizamos de otros tipos o de otros módulos para satisfacer los requerimientos que tenemos que satisfacer. A partir de ahora, en lo que queda de la clase de hoy, vamos a ir uno por uno con estos elementos, y el primero que nos toca es la estructura. La estructura de representación describe los valores sobre los cuales se representará el género que se está implementando. Repítanselo como si fuera una cosa de memoria y después piénsenla a ver qué está diciendo acá. La estructura de representación describe los valores sobre los cuales se representará el género que se está implementando. Después de describir los valores, vamos a hacer las otras cosas que dijimos en el slide anterior. Vincular esos valores con los valores del género que estamos representando. Esta estructura de representación tiene que, si vamos a usar una estructura de representación para representar un tipo más abstracto, tenemos que, en principio, poder representar todos los valores del tipo más abstracto en esta representación más concreta, y además, como dijimos ya hace un ratito, tenemos que poder describir, explicar las operaciones, cómo se traducen las operaciones con su semántica en el tipo más abstracto, cómo se traducen en operaciones que se realicen sobre la estructura, satisfaciendo las exigencias descritas manifestadas por el contexto en el cual vamos a utilizar esto. Como siempre, vamos a introducir el tema a través de un ejemplo. Queremos implementar un módulo que llamamos por ahora conjunto semirápido. Ahora van a ver por qué. Lo que tenemos que hacer es implementar un conjunto. El tipo abstracto que tenemos que implementar es el viejo y conocido conjunto con todas sus operaciones. Ahora, el cliente nos manifestó el siguiente contexto de uso, nos propuso las siguientes condiciones. Tenemos que implementar un conjunto de naturales, eso ya lo dijimos, con estas características. Los números del 1 al 100 deben manejarse en O de 1. Traducido, todas las operaciones del tipo conjunto que involucren elementos de entre 1 y 100 tienen que hacerse en tiempo constante, independientemente del tamaño
del conjunto. Tienen que ser velocísimas. El resto puede depender, el resto de las operaciones puede tener una complejidad que dependa del tamaño del conjunto, o sea que si el conjunto es muy grande pueden tardar más. ¿Cuánto más? Bueno, proporcional al tamaño del conjunto. La otra cosa que me pide el contexto de uso es conocer la cardinalidad del conjunto, saber cuántos elementos tiene. Insisto sobre este aspecto, la especificación de esto no cambió. La especificación es el tipo abstracto de datos conjunto. Les pido que paren el video y se pongan a pensar cómo harían si tuvieran que implementar un conjunto con estas características, cómo lo harían. Si ya lo pensaron, insisto, que si no lo pensaron, insisto con que de vuelta, que paren ahora, les doy otra oportunidad más, paren el video ahora y piénsenlo. Porque es la parte más interesante de nuestra profesión, por lo menos vista por mí. Quizás para otros no lo sea. Pero esta idea de pensar, de construir soluciones a través de elegir representaciones adecuadas, algoritmos y estructuras de datos adecuados para hacer las cosas eficientemente, es una de las partes más divertidas de nuestra profesión. Si con todo esto no los convencí de pensarlo ustedes, se los digo yo. La idea que se me ocurre a mí para respetar estas cardinalidades, estas complejidades, es la siguiente: representar mi conjunto con tres cachos, con tres partes. Por un lado, como me pidieron que los elementos del 1 al 100 sean manejados así de forma muy veloz, se me ocurre hacer lo siguiente: un array, a ver si lo puedo dibujar acá, un array de posiciones 1 al 100, acá no me van a entrar, pero bueno, posiciones 1 al 100, donde haya un 1 si el elemento en la posición i, haya un 1 en la posición i si el elemento i figura, pertenece al conjunto. De esa manera, si me preguntan si el 14 pertenece o no al conjunto, yo voy a la posición 14, me fijo si acá hay un 1 o hay un 0. Una forma de denominar este arreglo en matemática, esto se llama la función característica de un conjunto. Una función que, dado un elemento, vale 1 si el elemento pertenece al conjunto y 0 si no. Pero eso no importa, digamos. Acá no es una función, es un arreglo de posiciones 1 a 100 con esta descripción que les di recién. Además de este arreglo, vamos a incluir en nuestra representación una secuencia de la cual van a formar todos los elementos que formen parte del conjunto mayores que 100. A partir del 101 en adelante, si el elemento está en el conjunto, tiene que estar en la secuencia y si no, no está. Pero entonces es una secuencia no necesariamente ordenada en la cual incluimos todos los elementos que no pertenecen al intervalo 1 a 100. Y además, entonces, una secuencia, dijimos, y además un natural para la cardinalidad. Llamémoslo cardinal o como lo estemos por llamar en lo que viene a continuación. Pero estas tres partes son las que componen mi representación. Eso lo vamos a escribir de esta manera. Esto es ya introduciendo nuestro lenguaje otra vez como parte de nuestro lenguaje de diseño, vamos a escribir que el módulo que estamos diseñando, que es conjunto semirápido, se representa con, están en negrito las palabras se representa con, son palabras clave, con una tupla, esto está diciendo que son estos tres ingredientes que puse ahí, una tupla con tres ingredientes o tres elementos. El primero se llama rápido, es un arreglo 1-100 de booleanos.
Una segunda parte de la representación se llama resto, que es una secuencia de naturales, y una tercera parte de nuestra representación es un natural que se llama Kant. Acá entonces yo escribí card, debería haber escrito Kant y estaríamos exacto como dijimos. Esto es lo que llamamos rápido. Esto es lo que llamamos resto y esto es lo que llamamos Kant. Perdonen la desprolijidad. Otra forma de escribir esto, a veces es más cómoda, es reemplazar la palabra se representa con una abreviatura, SRC, que viene de se representa con, y decir se representa con, pueden escribir toda la palabra completa también, estr o con cualquier nombre que le den, donde estr es tupla, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, acá es como es para darle un nombre y explicarlo en el renglón de abajo en vez de meter todo en la misma descripción. Ahora bien, siempre hay un ahora bien o un pero. Si los convencí de que esta es una buena representación, ahora deberían estar preguntándose lo siguiente. Eh, ¿Podemos representar cualquier conjunto con esta representación? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cualquier cosa de esta pinta representa un conjunto? La primera pregunta, si podemos representar cualquier conjunto con esta representación, les pido que la piensen un segundo, esa se piensa rápido, se contesta rápido, si no paren el video y tarden un cachito más, pero la respuesta es sí. Es muy fácil ver que cualquier conjunto que tiene una parte entre 1 y 100 y una parte, digamos, tiene una cantidad de elementos entre 1 y 100 y otros elementos que no están entre 1 y 100, tiene un cardinal y puede traducirse o verse de esa manera, con un arreglo para la parte de función característica y una secuencia para el resto de la parte, digamos, de los mayores que 100 y una representación explícita de la cardinalidad. Ahora, la otra pregunta. ¿Toda estructura de esta pinta representa un conjunto? Otra vez les pido que lo piensen y vuelvan a verme acá. Yo me quedo acá. Por ejemplo, esta tupla de tres ingredientes, un arreglo 1 a 100 donde son todos ceros, una secuencia vacía y el natural 8254. ¿Es un conjunto semirápido de naturales válido? Para que lo fuera, este numerito tendría que ser la cardinalidad del conjunto representado por estos dos cachos. Pero estos dos cachos representan un conjunto que no tiene ningún elemento entre 1 y 100 y que no tiene ningún elemento entre mayor que 100. Así que si no tiene ningún elemento entre 1 y 100 y ninguno mayor que 100, tiene 0 elementos en total y por lo tanto no tiene 8254 elementos como dice esto. Así que esto no representa un conjunto semirápido válido. ¿Qué pasa con esto? Todos ceros aquí, la secuencia con el 37, 107 y 28 y el número 3. ¿Es un conjunto válido? Piénsenlo y contesten conmigo, no, no es un conjunto válido. ¿Por qué? Porque esto tiene ningún elemento entre 1 y 100, según dice esto acá, y tiene 1, 2, 3 elementos que coincide con el cardinal que figura acá, 3, pero habíamos dicho que los números entre 1 y 100 figuran acá. Tendríamos que tener un 1 en la posición 37 y no el 37 en la lista para que esto fuera un conjunto válido. Por lo tanto, esta tampoco es una representación válida. Tenemos que poder distinguir cuáles son las representaciones válidas de las representaciones no válidas. ¿Para qué? Bueno, para muchas cosas.
Una para una forma de documentar la estructura, digamos, si tenemos que decir, si decimos vamos a representar de esta manera, es con estas restricciones, no es sin las restricciones. Si tomáramos las tuplas de arreglo, lista, natural, todas las tuplas posibles, no sería una buena representación de los naturales, porque de conjuntos de naturales, porque cosas como esta o como esta, no sabríamos qué quieren decir, no representarían nada. Entonces, en la documentación de esta decisión que estamos tomando, está bien diferenciar las instancias válidas de las no válidas. También es una condición necesaria para restablecer una relación con la abstracción. Esto lo vamos a ver dentro de un ratito, se los va a explicar Emanuel, pero les adelanto ya un poco la idea, tiene que ver con lo que dijimos recién. Algunas de estas estructuras van a representar algo, van a estar siendo la concretización de una abstracción. Otras no lo serán. Entonces, para decir cuáles sí son concretización de una abstracción, necesitamos utilizar esto que llamamos, y como se ve en el título de esta transparencia, el invariante de representación. Para otra cosa que nos va a servir esto es para agregar a las postcondiciones, o sea, cuando tengamos una función cualquiera que nos devuelva como resultado un conjunto representado así, esta propiedad de que esta restricción que estamos imponiendo de que no puede ser que esto sea cualquier cosa, sino que tiene que satisfacer que el número de elementos distintos de 0 acá más el número de elementos de esta lista acá tiene que ser igual a este numerito y que además no haya números menores que 100 en esta lista, todo esto tiene que satisfacerse en cualquier algoritmo, digamos, como en la postcondición de cualquier algoritmo que devuelva un conjunto. En las precondiciones también lo vamos a utilizar como garantía de que esto vale siempre. Por eso se llama esto, como dice acá, invariante de representación. Invariante, ustedes ya conocen el invariante de una iteración. Lo que tiene en común el invariante de las iteraciones con el invariante de representación es justamente la propiedad de ser invariante, pero en un contexto distinto. Acá es invariante porque vale en la precondición de las operaciones del tipo y vale en la postcondición de las operaciones del tipo. Así que vale siempre en la precondición y en la postcondición. Ya vamos a ver que no vale absolutamente siempre. En algunos lugares tiene permitido no valer. Nos va a servir esto como guía a la hora de escribir los algoritmos porque vamos a estar obligados a respetarlos por esto que dije recién, porque tiene que valer en la precondición y tiene que valer en la postcondición, y nos va a obligar, pero a la vez nos va a permitir, creo que eso es lo que dice el bullet siguiente, no es lo que dice el bullet siguiente, pero nos va a permitir hacer las cosas en algunos casos más eficientemente porque tenemos como ciertas garantías. Si yo sé que vale cierta propiedad, entonces puedo escribir algoritmos que hagan buen uso, que aprovechen esa propiedad. El invariante es una propiedad que satisfacen las instancias válidas de una representación. Y por último, como medida adicional para validar la correctitud de nuestros algoritmos, en algunos casos en que podamos programar, chequear que el invariante de representación vale, nos va a servir como una validación adicional de que estamos haciendo las cosas bien. Dicho todo esto, ¿qué pinta tiene el invariante de representación? El invariante de representación es una función, siempre estamos con objetos matemáticos, funciones, son de los más maleables y eclécticos dentro de la matemática. El invariante de representación es una función booleana que tiene como dominio el género de representación y que da true cuando recibe una instancia válida y da falso cuando la instancia no es válida. Las funciones que dan como resultado true y false
podrían, en vez de para no usar funciones, podríamos decir que son predicados, que valen o no valen. Si nos ponemos finos, en realidad el dominio no es el género de representación, sino la versión abstracta del género de representación, o sea, el sombrerito, lo que se obtiene de aplicar el sombrerito a los objetos del género de representación. Pero como dijimos antes, no nos vamos a preocupar demasiado por eso. Pero si representamos un tipo T1 sobre un tipo T2, el más concreto es T2, el más abstracto es T1, el invariante de representación va a tener este tipo. Va a ir de T2, del género de representación, con su sombrerito, en bool. Y va a tener esta pinta, va a decir, vamos a tener que explicar cuándo es verdadero y cuándo es falso, digamos, como para describir la función. Entonces podría tener esta pinta que es para todo t del tipo T2, o sea, todo objeto del género de representación, el invariante de representación es verdadero, acá lo estamos denotando como predicado y no como función, si y solo si ciertas condiciones que son las que queremos que valgan para que podamos decir que t representa una instancia válida del tipo T1. Volviendo a nuestro ejemplo, que es lo que vamos a hacer, si no me equivoco, en la próxima transparencia, el invariante de representación tendría que tomar, para nuestra representación de conjuntos con conjuntos semirápidos de naturales, tendría que tomar ternas, tuplas, arreglo booleano, coma, secuencia, coma, natural, y decir qué condiciones tiene que cumplir para que eso sea efectivamente un conjunto. Volviendo al ejemplo, como dije recién, esas condiciones deberían ser las siguientes. Yo ya lo mostré, si están a tiempo, paren el video y piénsenlas ustedes, aunque medio que ya las dije hace un ratito. Las propiedades son estas tres. Acuérdense que teníamos una parte rápido, que era el array, una parte resto, que era la secuencia, y un cardinal Kant, que era un natural Kant, que era el cardinal. Bueno, las propiedades que tiene que tener una tupla de estas tres cosas, una estructura de estas tres cosas, para hacer una buena representación de un conjunto, para hacer no una buena, para hacer una representación de un conjunto, son las siguientes. Resto solo tiene números mayores a 100. O es vacía o tiene solamente números mayores que 100. ¿Por qué? Porque los números menores que 100 no tienen cabida en resto. Los números menores que 100 se representan a través del array rápido. Además, la lista resto no tiene que tener números repetidos. Y por último, Kant, que tiene que representar el cardinal del conjunto, tiene que tener ¿qué número tiene que ser Kant? Bueno, tiene que ser el tamaño de ese conjunto, que es la cantidad de trus o unos en el arreglo rápido, más la longitud de la secuencia. Espero que esto que dice acá en el punto 3 diga eso que acabo de decir yo. Kant es la longitud de resto, la secuencia resto, más la cantidad de celdas true del arreglo rápido. Esta es la que llamamos la descripción informal del invariante de representación o descripción en castellano y, por suerte para algunos o lamentablemente para otros, vamos a ver ahora la descripción en lógica de esto. Lo importante de esto, acuérdense siempre, es poder formalizar. Para poder formalizar tengo que poder describirlo sin ambigüedades y eso lo vamos a hacer usando la matemática. En algunas situaciones esto que dice acá, una descripción como esta, va a ser suficiente. En algunas otras vamos a tener que escribir formalmente un mamotreto como el que viene a continuación, pero que si lo miran con cuidado van a ver que no es nada del otro mundo. Dice así, dice acá, rep es mi invariante de representación, es una función que va de la versión abstracta del género de representación, o sea, la versión abstracta de las tuplas arreglo lista natural en bool y va a valer verdadero cuando suceda lo siguiente. 1,
que equivale a esta 1. Para todo natural NAT está para todo natural n perteneciente a NAT, está n en la secuencia e.resto, esto es una secuencia, y esto es el operador está de secuencias. Si está n en resto, implica que n es mayor que 100. No puede ser más chico que 100, lo dijimos acá. La segunda condición dice que para todo natural n, la cantidad de apariciones de n en la secuencia e.resto es menor o igual que 1, o sea, 1 o 0. Y por último, la tercera condición la escribimos acá. Dice, la componente cant de mi tripleta, de mi tupla, es igual a la longitud de la componente resto de mi tupla más el resultado de contar trus del arreglo e.rápido, donde está es una función de secuencias, cantidad de apariciones es una función de secuencias, longitud es una función de secuencia y contar trus es una función de arreglos.